Bien, Entre Ríos Noticias.ar nos encontramos junto a Gustavo Artucio. Gustavo Artucio, ingeniero hidráulico, profesor docente de italiano, ingeniero hidráulico, pero toda su vida la ha dedicado al estudio de los italianos en Entre Ríos. De hecho, justamente presentó por segunda vez en nuestra ciudad este libro, Los primeros italianos en Entre Ríos, que te ha llevado mucho tiempo. Sí. Mucho tiempo. Bueno, Gustavo, bienvenido a Victoria primero. ¿Cómo estás? Pero bien, muy bien, gracias. Otra vez estamos acá con el libro, como decías, que es una continuación del primero, siempre lleva el mismo nombre porque sigo trabajando con lo mismo, que son los primeros italianos en Entre Ríos. El primer libro lo habíamos cortado en 1850, yo en ese momento expliqué también por qué, ¿no? Porque cambiaba un poco, hasta ahí era un perfil de inmigrante y a partir de 1850 empezaba a cambiar. Y esta es, digamos, la segunda etapa, tomo 1850 a 1870. También me dirán, ¿por qué corto en 1870? Pues a partir de 1870 va a existir ya, 1875, la ley de colonización nacional de Avellaneda, y es la llamada ley de Avellaneda, que va a generar la gran avalancha de inmigrantes que hubo después. Pero ya en este periodo, 1850-1870, se hace nota un movimiento mucho más fuerte de inmigrantes, sobre todo en la provincia de Entre Ríos, por las políticas del mismo gobierno provincial, de las colonias agrícolas y de fomentar la inmigración y un montón de actividades. Entonces vamos a ver que el flujo de inmigrantes se incrementa. Bueno, Gustavo, vos recién dijiste algo, dijiste el primer libro va hasta 1850, luego vemos otro inmigrante. Fuiste y estudiaste otro inmigrante, el que llega a nuestra provincia entre 1850 y 1870, es un inmigrante, ubicanos geopolíticamente, ese inmigrante que tal vez ya viene con oficios distintos, con una mirada y con una impronta distinta para echar raíces aquí en la provincia. Así es, el grupo anterior que habíamos visto hasta 1850 eran generalmente marinos o vinculados a la actividad de navegación, o sea, los que reparaban los barcos, que se vinculaban a esa actividad, que incluso se habían radicado solo en las ciudades que tenían puertos, prácticamente no existían en el interior de la provincia. En cambio ahora empiezan a llegar un grupo más numeroso y más variado, producto también del contexto político que existía. En Europa estaban las guerras revolucionarias, en Italia se estaban produciendo las guerras de independencia, que como las llamaban los italianos, las tres guerras de independencia, que buscaban la unificación de Italia, que en ese momento estaba dividida en un montón de estados. Y todo este periodo, justamente la década del 50, es donde se incrementa esa guerra y concluye en 1861 con la proclamación del Reino de Italia, donde prácticamente se ha logrado unificar el 80% de Italia. En 1866 está la tercera guerra de la independencia, que le llaman ellos, que es cuando se incorpora la parte del Véneto y del Friuli, o sea, la parte que es a costa de los austríacos, que es la parte del noreste. Y en 1870 es prácticamente el broche de oro, porque es cuando logran incorporar Roma y el Lacio, que eran los territorios gobernados por el Papa, que era protegida por Francia, y por eso Italia no había podido incorporarla. Con la caída del emperador Napoleón III, después de la batalla de Sedan, logran los italianos entonces ingresar a Roma y tomar Roma y proclamar Roma capital de Italia, porque Italia estaba, pero la capital no era Roma. Bien. Y esto se da en paralelo con un movimiento en Entre Ríos, un proceso que es el de Entre Ríos territorio federalizado, porque era la época de la Confederación Argentina. 1852 empieza todo esto, coincide, después Paraná capital de la Confederación. Esto generaba también un movimiento mayor y una figura como la de Urquiza que dio lugar. Y da lugar porque se fomenta, en este momento empiezan las famosas colonias agrícolas en la provincia de Entre Ríos. Villa Urquiza, San José, que son las dos primeras, que si bien estas eran las que concentraban la parte de inmigración,
de agrícola, pero no solo se radican ahí, empiezan a llegar otro perfil de inmigrantes. Van a empezar a llegar los artesanos, o sea, herreros, carpinteros, albañiles, los agricultores que empiezan a radicarse. Empezamos a ver que surgen las panaderías, ¿no? Los panaderos, las fábricas de pastas, que no existían. Todo eso empieza a surgir en este periodo. Muchos panaderos. Muchos panaderos, sí. Muchos panaderos. Las panaderías que casi es famoso. ¿En qué pueblo no había una panadería italiana? Sí. Porque todas generalmente eran los italianos con las panaderías. Y bueno, este es el perfil cambia, entonces más variado. Ya no son solo del norte de Italia, o sea, de Liguria y Venecia, como eran los marinos, sino que empiezan a llegar piamonteses, lombardos, emilianos, o sea, del norte, pero también del centro, de Toscana, de Lacio, o sea, de Roma, de Nápoles, y también del sur, o sea, Basilicata, Calabria, Sicilia, o sea, estamos viendo que es más variada la inmigración, no solo porque los primeros eran ligures o venecianos porque eran los marinos tradicionales de Italia. Acá ya viene otro tipo de población, otro tipo de inmigrantes que viene a radicarse. Y ya no solo se instalan en las ciudades que tenían puertos, se van al interior de la provincia. Bien. Porque por eso en este libro aparece Victoria y Nogoyá, ya se van hacia Nogoyá, pero también van hasta Villaguay, llegan a Tala, o sea, se desplazan de Gualeguay, de Gualeguaychú, donde estaban inicialmente, y se mueven hacia los pueblos del interior de la provincia. Van buscando su lugar. Van buscando su lugar. Incluso hay un fenómeno, por ahí se ve, en San José llegan mucho y cuando ya exceden se empiezan a desplazar hacia Villaguay. Bien. Los de Gualeguay se van hacia Tala, porque ya eran tantos que no entraban. O sea, vemos cómo se van desplazando. Y se extienden hacia el norte, llegan a La Paz, que eran ciudades que hasta ese momento fueron refundadas en ese periodo. Hay movimientos de muchos que llegaron primero a Victoria y después se fueron o hacia Nogoyá o hacia Diamante, también eso lo he encontrado. Los primeros años están acá y después como que van buscando lugar donde, porque ya se iban amontonando demasiado, digamos, y van buscando espacio. Y es interesante ver cómo ese movimiento, ¿no? Vos recién dijiste, bueno, no, en aquella época, ¿quién no recuerda panaderías, ¿no?, italianas en cada localidad? Y como vos mencionás, todas las localidades que mencionaste. Vamos a centrarnos en Victoria. Y aquí, digamos, te voy a preguntar específicamente obviamente por mi familia materna, la familia Banchero. ¿Qué nos podés decir de la familia Banchero? Bueno, que está en tu libro y que sí, vos hacés un párrafo especial de la familia Banchero acá en la provincia. Sí, yo cuando analizo cada familia trato de determinar el apellido original, cómo sería, porque a veces está cambiado, ha habido modificaciones, de dónde es originario, qué etimología tiene, de dónde proviene ese nombre, porque todos sabemos que los apellidos indicaban algo, o la profesión, o la característica, o de dónde provenía, ¿no? O sea, hay varias condiciones. Entonces los Banchero, que son banquero, como se dice en italiano, son típicos de la provincia de Génova, de alrededor de Génova, pero también hay un núcleo secundario en Cerdeña, en Cagliari, pero producto de la emigración de genoveses a ese lugar. Sí. Y ese apellido deriva precisamente de un término, de un oficio, banquerus, que inicialmente eran los comerciantes ambulantes que ponían como una mesa en la calle para vender, pero después fue sinónimo de comerciante. O sea que evidentemente los banqueros se dedicaban al comercio. Comerciantes. Eran comerciantes. Y llegaron varios a Victoria, según en ese periodo yo tengo registrados 6 hombres banqueros que llegaron. Algunos le escribieron el apellido con Q, porque como sonaba banquero al pronunciarlo, otros se lo escribieron con CH. Con CH, que sería la forma que en italiano se pronuncia como Q. Y esos 6, lo que sí, la mayoría de ellos se casa con mujeres de acá, de familias criolla, por decirlo así. Por ejemplo, Ramos, era una era Ramos, otra era Almeida, creo que era, y Almeida, sí, Guzmán. Solo uno hay que se casa con otra paisana, por decirlo así, que es una Rubatino.
Y hay uno que muere joven sin descendencia, murió a los 23 años. O sea, de los 6 primeros rancheros que llegaron a la provincia. De los 6 primeros que llegan a Victoria, se instalan en Victoria, y después sí hay un desplazamiento, a veces que se ve que algunos se van moviendo, pero inicialmente se radican en Victoria esos 6. Era un común, muchas veces llegaban varios, eran familiares, a veces no, pero al ser un apellido que está radicado, concentrado en una sola provincia, se puede presumir que son medios familiares en algún sentido. Porque hay apellidos que por eso son mucho más numerosos, más presentes en casi todas las zonas, entonces, o sea, más comunes, por decirle, y es más fácil que no sean familiares. Todos los bancheros vienen de Génova. Esa zona de sí. Originarios de allí. De la provincia de Génova o de la ciudad de Génova, porque Génova es la ciudad y las provincias. Hay uno, por ejemplo, que viene de un poblado Bobbia, que es un poblado de la provincia de Génova, en los alrededores de Génova, pero son genoveses, sí. Ellos son o sea, siguen llegando ligures o genoveses a Victoria, porque había un gran grupo ya radicado. Y había otra cosa, muchas veces los que estaban acá escribían a los de allá y les avisaban, vengan que acá hay trabajo, acá se puede. Yo he visto en algunas investigaciones cartas, que es curioso, han publicado en libros en Italia de las cartas que mandaban los de acá, ¿no? Diciéndole, vengan, que acá te dan esto, te dan aquello, tenés tal posibilidad, conviene. Y bueno, eso generaba también que por ahí vinieran gente que se conocía, ¿no? Que por eso venían y se instalaban acá y después buscaban la posibilidad de ver dónde encontrar, dónde desarrollar su actividad, si acá estaba muy concentrado. Por eso es interesante, te decía fuera de micrófono, conocer este libro y todo lo que vos relatás allí, geopolíticamente conocer la situación también, porque hoy en día también se habla de inmigración, pero en unos contextos totalmente diversos. Por eso es importante conocer geopolíticamente cómo llegan ellos aquí, a nuestra tierra. Y algo más, ¿qué otros apellidos, siempre centrándonos acá en Victoria, Gustavo, qué otros apellidos llegaron aquí a nuestra ciudad allá por esos años? Bueno, son muchos, son bastante numerosos, voy a recurrir pero por ejemplo, están conocidos tal vez por los Badaraco, los Balbi, Afranchino, Antola. Antola específicamente en Gualeguay. En Gualeguay, y algunos dice tu libro, vinieron algunos para aquí, pero los Brasesco, Brusone, Viñolo, estoy tratando de mirar así para alargar algunos. Cuando presentaste el otro libro hiciste mucho hincapié en la familia Bruselario también. Sí, porque los Bruselarios fueron los primeros, era el más antiguo. Están Ceruti, Chiara, los Sichero, que son chiqueros, los de Marchi, Danieli, Ferrari, Forzano, Fontana, Gambino, Gotuso. Ellos fueron los primeros que fueron arribando aquí. Por ejemplo, los Malespina, que después terminan yéndose a Diamante. O sea, esos de Diamante originalmente vienen a Victoria y se trasladan a Diamante. Mundani, Mucio, Musacchiodi, Navoni, los Noverasco, que terminan en Nombarasco, ¿no? Que no sé, se van cambiando, hay mucho. Aparte va cambiando la pronunciación tal como vos lo decías. Incluso están Solaris, Chiafino, Cesarego. Yo lo que hago, a veces van a encontrar que está el apellido y hay 3 formas distintas puestas con barrita, porque es como el apellido fue cambiando en los registros. Claro. Y yo trato de poner cómo sería el original y cómo terminó a veces quedando, porque a veces hay apellidos que han cambiado de una manera muy notoria. Muy notoria. Gustavo, ¿cuánto tiempo te llevó la investigación para poder terminar este libro, Los primeros italianos en Entre Ríos? Son muchos años, que son años. Yo diría la vida. Son muchos, sí, uno no se da cuenta, pero han pasado muchos años. ¿Dejaste tu profesión para dedicarte a esto?
Era algo que iba haciendo, yo creo que ya lo dije la primera vez, ¿no? Uno lo iba haciendo como un hobby, como una investigación, iba haciendo charlas, por ahí hablaba de estas cosas, porque me invitaban a algunas asociaciones, algunas instituciones para hablar, y un día me dicen, ¿por qué no haces un libro con todo eso? ¿Y bueno, cómo fue el proceso y la metodología? Bueno, yo por ahí... El material que tengo que usar es normalmente material oficial. ¿Qué hago? En esa época no hay registro civil, o sea que me tengo que recurrir a los registros parroquiales, a los censos oficiales, a los archivos históricos, por ahí registro, el archivo judicial, que también hay expedientes de matrimoniales o rectificaciones, y también parte del archivo histórico del registro civil, porque ya hay algunas personas que ya van apareciendo después. Y bueno, los censos también me sirven. Por ejemplo, yo por ahí, para este libro, por ahí tomé el censo de 1869. Entonces, por localidad o por zona voy viendo todos los que aparecen registrados como italianos. Y eso es la base de partida para empezar a investigar. Y después voy recurriendo a libro por libro, libro de bautismo, de funciones, de matrimonios, y voy tratando de apoyarme también con información, archivos de Italia. Por ejemplo, Italia tiene digitalizado el registro civil desde 1870 hasta 1900. Eso también me ayuda a veces para rastrear los apellidos, porque a veces me pasa que hay apellidos que hoy ya no existen en Italia, pero que sí existieron. La gente emigró todo y no quedan por ahí representantes de esos apellidos, pero esos archivos históricos me sirven de ayuda para esto. Bien, Gustavo, vos incluso en tu libro das data de lo que es el primer registro histórico, Sí. que se remonta a 1765 y en 1763 en el distrito Chilcas, de aquí, de Departamento Victoria. Sí, eso está registrado en el archivo de la Catedral de Paraná, del Arzobispado, porque ¿qué pasaba? La única parroquia que existía en toda la provincia era la de Paraná. Salían los sacerdotes a recorrer la provincia, no era que todos iban hasta allá, iban, registraban, casaban, bautizaban, ¿no? Y a veces levantaban la información de algún muerto que habían fallecido para registrarlo en los libros. Bueno, se da la situación de que está registrado en 1765 este matrimonio, pero dicen que se hizo 2 años antes, que lo había hecho un monje que había hecho el matrimonio. Y a ellos lo que le hacen es la ceremonia de velación, que era una ceremonia que se había impuesto por uno de los concilios, y dice que no lo sancionan a estas personas por no haber hecho la velación antes, porque ignoraban que había que hacer la velación. Claro. Pero ahí consta que lo había casado 2 años antes uno de estos monjes. ¿Qué pasaba? Los monjes no llevaban el libro de matrimonio, iban anotando en papeles y llevaban eso, después iban y lo volcaban en los libros. Tal vez se le perdió el papel al monje, porque está el nombre y todo de cuál era el monje, que ya estaba retirado. Bien. Que era el que había hecho el matrimonio. Pero eso era o sea, yo cuando digo, no era que toda la gente se iba hasta Paraná a que lo registraran o lo votaran. Salían los sacerdotes a recorrer la provincia, a hacer el relevamiento, y ahí aprovechaban a cazar. Bueno, la sorpresa fue que... Era la manera de registrar de aquellos años. No había registro civil. Claro. El único registro era el de la iglesia. Entonces, si se perdía un papel... hay registros que vos te encontrás que faltan periodos, y eso es irrecuperable. Hay un caso de Tala, que viene un sacerdote, se hace cargo y dice, en los últimos 6 años el sacerdote no asentó nada en el libro. Había papeles sueltos, anotaba en papeles sueltos y nunca lo volcaba, pues ya estaba viejo, estaba enfermo. El obispo le ordena que vuelque todos esos papeles, pero el sacerdote los volcaba cuando alguien se los pedía, entonces tampoco están todos registrados. Exacto. Entonces hay periodos, vos esa gente encontrás después, se casó, tuvo hijos, pero no están nacimientos. ¿Qué te ha dejado a vos esto? Porque realmente has dedicado tu vida. Este libro, Los primeros italianos en Entre Ríos, no solo te llevó mucho tiempo, sino que claramente dejaste tu profesión, tu título de grado, lo dejaste a un costado para dedicarte a esto y a la docencia en italiano. Sí. La verdad que uno se siente...
se siente, recibe de la, aunque no parece mentira, no recibe algunos reconocimientos a veces que llaman la atención, ¿no? Porque por ahí ha ayudado a encontrar a gente de sus raíces, o gente que me dice, me llama, me pregunta, me dice, bueno, me sorprende, pero bueno, uno ha contribuido un poco, como también me dijeron algunos historiadores, nadie se había metido en eso. Claro. Nadie había investigado eso. Que se sorprendieron cuando salta que había tanto italiano en una época anterior a la que se pensaba. Voy a comentar una anécdota, más allá de cuando vine a hacer la presentación acá, que vinieron unos, me hacen firmar el libro y me dicen, ¿a quién se lo dedicó? A la familia Bruselario. Me dice, acá estamos todos, habían venido. Claro. Y me pasó ir a Italia, y un señor viene y me dice, mi abuela nació en Paraná, pero son de los que después se volvieron. Y me da el apellido, digo, ah, sí, ese es un apellido que hay, o sea, yo en mi libro, que hice un libro, están. Tenía el libro ahí, se pone a mirarlo y me dice, acá está mi abuela, acá está mi papá. Bien. Y se puso a llorar. Claro. Entonces, uno pensar que va a encontrar en Italia a alguien que le diga, en tu libro está mi familia, realmente bueno, pero gente que se ha contactado, me ha dicho, encontré de cosas que no sabía, pude averiguar, o sea, bueno. Lo que pasa es que este libro, vos lo que has hecho es recorrer la siembra de muchas generaciones. Aparte, no me dediqué solo a personajes, tomo todos. Tomas todos, sí. Entran todos, hasta el más ignorado, por decirlo así, está. Eso es bueno. Claro, porque también hacen la historia. Porque todos hacemos la historia. Todos hacemos la historia. Bien, Gustavo Artucio, ingeniero hidráulico, escritor, docente en italiano y bueno, y autor de este libro, Los primeros italianos en Entre Ríos, que verdaderamente ya venís recorriendo no solo la provincia, el país, distintos lugares presentando este libro. Gustavo, muchas gracias y bienvenido a Victoria nuevamente. Gracias a ustedes. Gracias.